El Señor se abra sobre cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Te saluda el pastor Isaías Cabrera, como siempre agradecido con el Señor por el privilegio que nos concede estar aquí en este tu canal, Maná del Cielo, alimento para tu alma y para tu espíritu. Gloria al Señor. En esta hermosa hora tenemos un mensaje de parte de Dios para toda persona, amén. Creyentes y no creyentes, gloria al Señor. Que la voluntad de Dios es que todos creamos, amén, al mensaje de Dios. Gloria al Señor, porque la salvación es para el que creyere, amén, el que creyere al Evangelio, al mensaje del Señor. Y quiero exponer algo tan importante como es de un tema que casi no le gusta a las personas escuchar, hablar acerca de la muerte, ¿verdad? Porque casi la mayoría de personas en este mundo tenemos conocimiento más que nada de la muerte física e ignoramos que la Biblia habla de una segunda muerte, no solamente de la muerte física, que es la muerte que experimenta toda persona cuando deja de existir en esta tierra. Decimos, le llegó el día de la muerte, o murió fulano, murió mengano, y esa es la muerte que tradicionalmente conocemos. Pero hay una muerte que es la más terrible de las muertes, y déjeme decirle que de esa muerte, de la más terrible de las muertes, que es la muerte segunda, es de la que Dios nos quiere librar, amén. Dios nos quiere librar. Es más, a los que estamos en Cristo, ya tenemos conocimiento de que Dios nos ha librado de la muerte segunda, que nos ha librado de la condenación eterna, siempre y cuando permanezcamos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo hasta el final. Siempre y cuando permanezcamos, como dice el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ya somos conscientes, los que estamos en Cristo, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya, porque el Señor nos ha librado, gracias a Dios, de la condenación eterna. Nos ha librado de puedo decir, ese gran terrible suceso que le puede acontecer a cualquier persona si no se arrepiente, si no hace al Señor, vamos a decir, si no le hace caso al Evangelio, si no le hace caso a Dios, porque Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento. Gloria a Dios. Quiero que leamos unas citas bíblicas, porque queremos que usted tenga fundamento en las Sagradas Escrituras acerca de lo que vamos a exponer, que usted tenga la base bíblica para que usted pueda confirmar en su Biblia de lo que estamos hablando. Amén. Vaya al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Posteriormente vamos a ir al libro de Ezequiel también. Gloria al Señor, pero vamos a comenzar aquí en el capítulo 20 y comenzaremos en el versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis, ¿ok? Apocalipsis es el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, que quiere decir el libro de revelación. Gloria a Dios. Y aquí dice en el versículo 11, ¿están listos? Hermanos, voy un poco lento para que usted tenga la oportunidad de escribir la Biblia. Amigos, amigas, escriba las citas bíblicas para que usted pueda tener referencia y pueda usted confirmar en su Biblia de lo que estamos hablando. Dice así: lo que miró el apóstol Juan, Dios le concedió ver el juicio del gran trono blanco, o el gran juicio final que va a acontecer. Naturalmente que este es un libro profético que nos está mostrando lo
lo que va a acontecer. Gloria al Señor. Dios de antemano nos da a conocer los acontecimientos del futuro. Gloria a Dios, para que no nos tomen por sorpresa. Alabado sea, tengamos conocimiento de los acontecimientos del futuro. Gloria a Dios, que el verdadero cristiano, cristiana, no tiene que andar consultando a los falsos brujos y hechiceros que solamente engañan a la humanidad. Tenemos un libro que se llama la Biblia. Gloria al Señor, donde Dios ya ha revelado los acontecimientos del futuro. Bendito sea el Señor. Dice así lo que miró el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, dice, del cual voy a tener un poquito de problema, porque si usted ve, no olvidé los lentes, le pido perdón por eso, pero voy a tratar de leer. Vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, alabado sea el Señor, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. Me voy a detener aquí un poquito. Miren lo que vio Juan. Dice que miró los muertos. Ahora, cuando la Biblia se refiere a los hijos de Dios, a los que creyeron en Cristo, no se refiere ya más como a muertos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a darnos vida, y ya no se refiere a los creyentes cuando habla la Biblia de los muertos. Aquí se refiere de que Juan estaba viendo los que nunca se arrepintieron, los que nunca creyeron en el Evangelio y que nunca vieron la vida, que nunca tuvieron la verdadera vida, porque la palabra del Señor dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, o sea, va a permanecer en muerte. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto, oiga, espiritualmente muerto. Por eso acá el apóstol Juan dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Están muertos, pero los ve de pie ante Dios. ¿Me entiende? Pero eran muertos que nunca tuvieron la vida que ofrece Cristo Jesús. Jesús nos ofrece la verdadera vida, la vida en abundancia, la vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero estos muertos nunca experimentaron la salvación de sus almas. Nunca se humillaron, se arrepintieron y no recibieron a Cristo. Por tanto, la Biblia les llama muertos. Pero están delante de Dios de pie. Pero están de pie porque han resucitado para condenación eterna. La Biblia dice, Jesús dijo en el capítulo 5, que vendría la hora en que todos los que estaban en los sepulcros oirían la voz del Hijo de Dios, y que los que hicieron lo bueno iban a resucitar para resurrección de vida. En otras ocasiones he expuesto estos versículos, que hacer lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo bueno es hacer las obras de Dios. Y la obra de Dios es de que creamos en el que Él ha enviado, que creamos en su Hijo amado Jesucristo. Gloria al Señor, porque al creer en su Hijo amado Jesucristo, el Señor nos otorga, el Cristo de la gloria nos otorga la salvación, nos otorga la vida. Jesús lo dice: yo he venido para que tengan vida. Recuerde que Cristo vino para que tengamos vida. Amén. Por eso es importante creer en el Señor Jesús.
rendirnos al Señor Jesús, hacernos seguidores de Jesucristo, hacernos discípulos de Cristo, aleluya, manifestándole al Señor que realmente creemos en Él. Gloria al Señor, no solamente con los labios, sino que de corazón creemos en Él y nos rendimos a Él, nos entregamos a Él y le seguimos a Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero vemos que el Señor dijo que los que estaban en los sepulcros oirían la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno resucitarían a resurrección de vida. Pero aquí vemos muertos. En el versículo 12 de Apocalipsis 20, dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Por qué están de pie ante Dios? Porque han resucitado, pero una resurrección para condenación. Y de esa muerte es lo que le quiero hablar. Esa es la muerte, la peor de las muertes, la que la Biblia le llama muerte segunda. Repito, todo mundo en esta tierra tiene noción o un poco de conocimiento acerca de la muerte física. Cuando vamos a un velorio, vamos ahí porque alguna persona conocida, un familiar o un amigo murió. Amén. Murió, y esa es la muerte física. A esa muerte que en realidad la mayoría de personas le tienen mucho temor a esa muerte, a la muerte física. Nadie se quiere morir. Amén. Nadie quiere morir. Hay un pavor a la muerte. Es más, la gente no quiere hablar de la muerte. Cállate, dicen, no hable de esas cosas. No hable de cosas tristes. Pero déjeme decirle que si es triste, realmente si morimos físicamente y morimos sin Cristo, sin habernos arrepentido, entonces sí hablamos de una tristeza terrible. ¿Por qué? Porque morimos a la muerte física, y lo peor de todo, que si no nos convertimos a Cristo, si no nos arrepentimos de corazón en nuestros pecados y aceptamos al Señor Jesús, entonces vamos a experimentar la peor de las muertes, no únicamente la muerte física, sino también la muerte segunda. Y yo quiero que usted lo pueda leer juntamente conmigo. Prosigamos en los siguientes versículos. Gloria al Señor. Y dice el versículo 12, la segunda parte, y los libros fueron abiertos. Ajá. Y otro libro fue abierto. Mire, dice, y los libros fueron abiertos. El apóstol Juan, Dios le concedió mirar el juicio del gran trono blanco, o sea, lo que se le llama el juicio final. Y dice que estaban los muertos de pie ante Dios y fueron abiertos los libros. Quiere decir que hay libros, oiga, que cuando el hombre que muere sin Cristo, el hombre que muere sin arrepentimiento, el hombre que se muere sin esperanza de salvación, porque no se arrepintió de sus pecados antes de morir y se entregó a Cristo, un día va a resucitar, Dios lo va a resucitar y va a estar delante de Dios de pie. Y cuando estén delante de Dios, dice que los libros serán abiertos. Lo vio el apóstol Juan, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay libros donde Dios escribe nuestras obras que hacemos en la tierra, las buenas y las malas. Las buenas obras y las malas obras están delante de Dios. Hay libros que llevan nuestro récord en el cielo, así como aquí en la tierra. La policía tiene un récord suyo, su licencia tiene un récord, en su trabajo usted tiene un récord. Tenemos un récord aquí en la tierra,
déjeme decirle que mucho más Dios tiene un récord de cada uno de nosotros, de cómo hemos vivido, cómo hablamos, qué obras hacemos, cómo es nuestro comportamiento. Nada le es oculto al Señor. Y dice la palabra que fueron abiertos esos libros. Amén. Y otro libro, el libro de la vida, se le atribuye que ese libro es el libro del Cordero de Dios, es el libro de Cristo, donde están inscritos los nombres de los que se rindieron a Cristo, donde están inscritos los nombres de los que reconocieron a Jesucristo como su único Señor y Salvador de sus vidas, de sus almas. Ese libro también fue abierto, dice la palabra del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según sus obras. Por eso es importante, amigo, amiga, rendirnos a Cristo, entregarnos a Cristo, porque no podemos producir buenos frutos sin el Señor Jesucristo. Sin tener a Cristo, nuestros frutos, nuestras obras no son agradables a Dios. Es Dios el que cambia nuestro corazón y cambia nuestra manera de vivir. El Señor dice en su palabra, en el Salmo 37, hay un versículo que me gusta mucho que dice, por el Señor Jehová son hechos rectos los pasos del hombre. Es Dios el único que puede corregir nuestro camino. Es Dios el único que tiene el poder para cambiar nuestra manera de vivir. Es Dios el único que nos puede libertar de la esclavitud del pecado. Es Dios el que ordena nuestro camino cuando nosotros le permitimos al Señor, aleluya, hacer su obra. Cuando nos entregamos en sus manos, nos rendimos en sus manos, reconociendo que por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza de voluntad, no podemos cambiar. Necesitamos al Señor. El Señor Jesucristo, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, Él mismo le declaró a sus discípulos y les dijo que permanecieran en Él, que no se apartaran de Él, que permaneciesen en el camino con Él, que permaneciesen en su palabra. Y les dijo la razón por qué. Les dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. El hombre sin Dios, aunque tenga buenas intenciones de cambiar su vida, aunque tenga buenos deseos de ya no hacer lo malo, aunque tenga el anhelo, pero se encuentra con la incapacidad de no tener el poder lograrlo. ¿Por qué? Porque necesita a Cristo en su vida. Por eso Jesús se lo dijo bien claro, separados de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. El hombre necesita la ayuda de Dios. El hombre necesita reconocer que necesita a Dios. El hombre es impotente por sí mismo, es impotente en contra del pecado. El pecado esclaviza y domina al hombre que no tiene a Cristo. Así vivimos los que ahora estamos en el camino del Señor. Hubo una época cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando no teníamos la palabra de Dios morando en nosotros, y vivimos una vida desagradable ante los ojos de Dios. Éramos esclavos de vicios, de maldades, de pecado, de tanta cosa que esclaviza al hombre. Pero un día, todos los que estamos en el camino del Señor, todos los que nos declaramos cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, es porque tuvimos un encuentro con el Señor.
y llegamos a reconocer nuestra necesidad de Dios, y llegamos a entender de que sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que éramos esclavos del pecado, y reconocimos la necesidad de ser liberados, de ser librados del pecado, y fue cuando le clamamos de corazón a Cristo, cuando entendimos de que solo Cristo liberta a los cautivos, que solo Cristo nos podía libertar del pecado, que solo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue cuando nos rendimos al Señor, y el Señor comenzó la buena obra en nosotros. Y lo más lindo, el día que nos rendimos al Señor, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y eso nos da una certeza, una seguridad de que con Cristo hemos recibido el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma, y que hemos sido librados de esa muerte segunda que está escrita aquí en la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Dios no quiere la muerte del que se pierde. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere la salvación del hombre. Para eso el Señor manifestó su amor para con toda la humanidad, no solamente para unos cuantos. La Biblia es bien específica, bien clara, y dice que de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo amó el Señor, manifestó su amor al mundo, a toda la humanidad. Dice la Biblia que el Señor murió por todos los pecadores. El problema es que no todos los pecadores reconocen que son esclavos del pecado. Ahí está el problema. No todos reconocen la necesidad de ser librados del pecado. Amén. Por eso yo le invito, amigo, amiga, a que lea la Biblia juntamente conmigo. Escudriñe la palabra, que lo que estamos hablando es la verdad, la palabra del Señor. Amén. Dice el versículo siguiente, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados. Va a haber un juicio. Perdón. Va a haber un juicio para las personas que no quisieron arrepentirse en vida y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Fíjese la diferencia, que para los creyentes ya está asegurada que no hay condenación para los que están en Cristo, porque cuando tú te entregas a Cristo, el Señor te justifica y te da una seguridad de que no va a haber una condenación para ti. Amén. De que ya no hay condenación para los creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por nosotros. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 1, dice: justificados pues por la fe, al tener nuestra fe en Cristo Jesús, el Señor nos justifica y ya no hay condenación para nosotros. No iremos a ese juicio final. No compadeceremos delante del trono blanco. Mire que los que están compadeciendo ahí son los muertos. Los muertos. Los que nunca recibieron vida de parte de Jesucristo. Porque déjame decirte que Dios le ha placido darnos vida. Y vida eterna. Pero esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios, o sea, el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si no tiene la vida, está muerto. Por eso Juan vio los muertos de pie ante el trono blanco, ante el trono de Dios. Y los libros fueron abiertos y los muertos
fueron juzgados según sus obras. Alabado sea Cristo. Dice el versículo siguiente, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y mire, quiero que vea lo que dice la última parte de este versículo. Cuando dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Tiene punto ahí. Dice, esta es la muerte segunda. De eso le quería hablar al principio. Le dije que nosotros tenemos conocimiento de la muerte física, que es la primera muerte. La muerte física. Amén. Esa muerte, querido amigo, no hay tanto problema. Amén. Porque no hay nadie que se escape de esa muerte. El hombre le vienen enfermedades, algunas son enfermedades incurables y se muere. Tiene un accidente y se muere. O llega a ciertos años de vida, 70, 80, 90, otros pasan, llegan hasta 100, pero es muy raro el que pasa de 100 años. Perdón. Es muy raro el que pasa de 100 años. Pero últimamente llega la muerte. Llega la muerte física. Deja de funcionar su cuerpo. Y falleció. No hay problema si tiene a Cristo. Gloria a Dios. No hay problema si se entregó a Cristo, si se arrepintió de sus pecados en vida, le pidió perdón a Dios, reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. No hay problema. La muerte física, no hay problema. La primera muerte. El problema es para aquella persona que no se arrepiente en vida. El problema es para aquella persona que rehúsa al Evangelio, que rechaza el mensaje de Dios, que rechaza la gracia de Dios que Dios le está ofreciendo por medio de Jesucristo. Ahí sí hay problema. Porque mire, cuando llegue la muerte física, después va a ir a un juicio. Y si el que no fue hallado, mire lo que dice la palabra. El verso 15 dice, y el que no se halló es inscrito. Por favor, hermana, si me puede poner ese versículo. Oiga, quiero que lo vea en la pantalla. El último versículo del capítulo 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que es el libro de la vida del Cordero de Cristo, mira lo que dice, fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Ahora, mire la última parte del versículo 14. Bueno, lo vamos a leer todo, está bien cortito ese versículo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, el ser lanzado al lago de fuego, esa es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ahí está en su pantalla, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice el versículo 14. El ser lanzado al lago de fuego es la muerte, esta es la muerte segunda, o la segunda muerte. Mucha gente no tiene conocimiento de esa muerte. Amén. Y esa es de la que Dios quiere librar a la humanidad. De esa muerte es de la que Dios te quiere librar. Para eso envió a su Hijo, para salvarnos de la condenación eterna. Pero es necesario de que el hombre se arrepienta, de que el hombre le reconozca que ha pecado, ha ofendido a Dios y que le pida perdón. Y Dios es amplio, dice la Biblia, que Dios es amplio en perdonar.
El Señor Jesús mismo lo declaró, dice, el que a mí viene, dijo el Señor. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo me lo echo fuera. Dios nos garantiza que al venir a Él, reconociendo nuestra necesidad de Él, de su perdón, de su gracia, de su bondad, de su amor, al venir a Él, al clamar a Él, al humillarnos a Él, Él no te va a rechazar. Siempre y cuando vengamos con sinceridad ante el Señor. Señor, reconozco que soy un pecador, Señor. Reconozco que tengo necesidad de tu perdón, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Y le abrimos nuestro corazón al Señor. Y ahí está el Señor para orar, para hacer el cambio de vida en nosotros, para hacer la liberación, porque el Señor nos liberta. Oiga, se predica que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo liberta, porque Él es el que liberta al pecador. El problema del hombre para con Dios es el pecado. Ese es el problema de la humanidad. El hombre está en problemas con Dios por causa del pecado. Pero cuando el hombre reconoce que es esclavo del pecado, pero se da cuenta que hay alguien que liberta del pecado, que hay uno que perdona pecados, que liberta al pecador, aleluya, pues corremos a Él y nos humillamos a Él. Y el Señor cambia nuestra vida, nos liberta del pecado y nos da la seguridad de la salvación de nuestra alma. Se va el temor a la muerte, porque sabemos que si morimos, dice el apóstol Pablo, sabemos que al estar ausente del cuerpo es estar presente para el Señor. Dice Pablo, y si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Esas son palabras de alguien que se arrepintió, que fue transformado por el poder del Señor, que antes era enemigo del pueblo de Dios. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso y era un enemigo de los cristianos, era un perseguidor de los cristianos. Pero ahora que reconoció a Cristo, que se convirtió a Cristo y el Señor hizo la obra en él, ahora declara, dice, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que vivamos, somos del Señor. Amén. Aquel que se entrega a Cristo de corazón sabe que le pertenece al Señor, sabe que es propiedad del Señor Jesucristo y que su alma le pertenece a Cristo y que Cristo vino a salvar su alma de la condenación eterna y ya no hay un juicio para nosotros, aleluya, porque está escrito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es bien importante que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Lo quiero llevar a un versículo. Ahora, yo le recomiendo, amigos, amigas, hermanos, hermanas, yo le recomiendo de que lea todo el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Yo por causa del tiempo no voy a estar leyendo unos versículos aquí, pero usted léalo completo en su casa, apunte la cita bíblica. Ya apuntó el capítulo 20 de Apocalipsis, donde estuvimos leyendo. Gloria al Señor. Léalo todo el capítulo 20 de Apocalipsis y el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Y también le voy a dejar tarea que lea el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Amén. Mire, le dejé tarea. 3 capítulos. Capítulo 20 de Apocalipsis, todo el capítulo. Léalo despacio. Lea el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Léalo despacio, detenidamente. Y Dios le va a ir dando entendimiento en su palabra. Y lea el capítulo 10 también del Evangelio de San Lucas. ¿Ok?
Lo voy a repetir otra vez. Despacio. El capítulo 20 de Apocalipsis. El capítulo 18 de Ezequiel. Y el capítulo 10 de el Evangelio de San Lucas. Amén. Gloria al Señor. Dice el último versículo del capítulo 18 del libro de Ezequiel. Miren lo que dice Dios en su palabra. Es el versículo 32. 32 del capítulo 18 del libro de Ezequiel. Dice así. Mire la voluntad de Dios. Mire la perfecta voluntad de Dios. Aquí está. Dice el Señor así. Porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Porque no quiero la muerte del que muere. Amén. Dice Jehová el Señor. Amén. Convertíos. Convertíos quiere decir conviértanse. Convertirse es volverte a Dios con todo tu corazón. Amén. Eso es convertirse. De que te vuelvas a Dios. Que hagas de Dios tu prioridad en tu vida. Que hagas de Dios, aleluya, el amor de tu corazón, el amor de tu vida. Que Dios sea el número uno en tu vida. Que Dios sea tu prioridad en tu vida. Eso es convertirse al Señor. Cambiar de pensamiento. Volverte con todo tu corazón a Dios. Eso es convertirse. Amén. Darte una vuelta total de 180 grados. De que te das cuenta que vas por el camino equivocado. Y reconoces que Dios es el camino, que Cristo dijo, yo soy el camino, y te vuelves al Señor con todo tu corazón. Eso es convertirse, y eso es lo que Dios pide, porque no quiero la muerte del que muere. Y no está hablando ahí de la muerte física, ¿ok? No está hablando de esa muerte, no está diciendo Dios que no quiere que el hombre muera, porque de eso no nos escapamos. ¿Por qué? Porque eso lo estableció Dios. Dios estableció que el hombre debe de morir, pero está hablando de la muerte física del cuerpo solamente. Lo peor es que mueras por la eternidad. La muerte del alma destruida en el infierno, en el tormento eterno. Eso es la muerte que Dios no quiere. Esa es la muerte que Dios quiere evitarle al hombre. Que no se pierda como se perdió Judas Iscariote, que traicionó a Cristo y que no se arrepintió, y él mismo se ahorcó, se perdió por toda la eternidad y se ganó el título de el hijo de perdición. El hijo que se perdió, el hijo de perdición. Se perdió porque no se arrepintió. Se perdió porque él mismo se quitó la vida. Se perdió porque no se humilló a Cristo y no le pidió perdón. El hijo de perdición se perdió. Amén. Se fue al infierno, al lago de fuego. Va a estar por toda la eternidad. Ahorita Judas está en el infierno. Un día va a salir del infierno, porque como leímos en el capítulo 20, que el infierno odió a sus muertos. Un día los que están en el infierno van a salir del infierno, pero solamente para presentarse al juicio delante del trono blanco. Y de ahí le van a probar de que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Por eso los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Va a estar ahí para testificar el mismo libro. Van a ver que lo van a examinar y van a ver que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Por eso se abren los libros para comprobar, porque Dios va a hacer un justo juicio. Ahí nadie va a decir, Señor, sí, mi nombre sí está escrito, lo que pasa es que no lo ve, Señor. No, van a examinar el libro, por eso dice la Biblia, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, para comprobarle
a cada uno que su nombre no está inscrito en el libro de la vida, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigo, esto no es un juego, no es un cuento de hadas. Esta es la palabra de Dios. Va a suceder un día. Amigo, hoy que estás en vida, tienes la oportunidad de arrepentirte. Tienes la oportunidad de reconocer a Jesucristo como lo que Él es, el único Salvador de tu alma. Tienes la oportunidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, hoy puedes registrarte en ese libro. Amén. Hoy puedes tú registrarte en el libro de la vida. ¿De qué manera? Recibiendo al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu alma, reconociendo el sacrificio que Él hizo por ti y por mí allá en aquella cruz. Cristo no murió por casualidad, no, Él hizo un sacrificio. Ahí el Cordero de Dios, Cristo, fue inmolado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Tienes que creerlo de corazón y abrir tu corazón al Señor Jesucristo. Bendito sea para siempre, porque dice Dios, porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere la perdición del alma del hombre. Dios no quiere la condenación de nadie. No. Por eso Dios mostró su amor para con nosotros. Dios mostró ya su amor. No espere que lo muestre una vez más. Ya lo mostró el amor Dios. Ya manifestó el amor a toda la humanidad. ¿De qué manera? Dando su Hijo. Enviando a su Hijo único, su unigénito, enviándolo en propiciación por nuestros pecados. El Señor sacrificó en la cruz a su único Hijo por amor a la humanidad, por amor a ti y por amor a mí. Pero si rechazamos esa gracia, ¿qué más se puede hacer? Si no hay otro camino de salvación. Es la única manera. Amén. La única manera de obtener la salvación es acogiéndonos a la gracia y la misericordia que Dios nos ofrece por medio de su santo y bendito Hijo amado Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que le dijo el Señor, le voy a leer. Recuerda que le recomendé que leyera el capítulo 20 de Apocalipsis, que lea el capítulo 18 completo de Ezequiel y el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 23 del capítulo 10 de San Lucas. Bendito sea el Señor. Perdón, me equivoqué, le repito, perdón porque no traigo mis lentes y me está costando leer. ¿Ok? Vamos a leer del versículo 20. Sí es el 20. Dice así, pero Jesús le dijo a los discípulos que habían regresado después de la comisión que Él les envía a predicar el Evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios, y aquí están regresando y vienen con regocijo, venían saltando con alegría. Es más, lo vamos a leer el versículo 17, amén. Dice, donde dice, volvieron los 70 con gozo, esos 70 que Jesús había designado, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del maligno, y nada os dañará.
Verso siguiente, dice así, verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Oiga lo que les recomendó el Señor, sino regocijaos, sino regocíjense o regocijaos de que vuestros nombres, están escritos en los cielos. Amigo, ¿tu nombre está escrito en los cielos ya? Si no está escrito en los cielos, que es donde está el libro de la vida, hoy puedes hacerlo. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Usted que no está seguro de que su nombre está inscrito en los cielos, hoy asegúrate. Hoy asegúrate de tu salvación. Hoy regístrate en el registro del cielo. Gloria al Señor. Hoy regístrate. Hoy. Porque el que no se haya inscrito en ese libro será lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amigo, amiga, sé sabio. Asegura tu salvación. Cristo te ama. Él quiere, aleluya, como dijo Dios, que no quiero la muerte del que muere, sino convertidos, dice el Señor, conviértanse. Aleluya. Conviértase de corazón. Dele su vida a Cristo en esta hora. Sea sabio. Sea sabio. Escoja lo que te conviene. No escojas el camino de la perdición. Jesús dijo, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por él. O sea, son muchos los que se pierden, porque muchos son los que caminan por el camino de perdición. Y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que quieren reconocer su necesidad de Dios. Padre, te doy gracias. He expuesto tu palabra, Señor. Yo te ruego por todos los que escucharon esta palabra, Dios mío, que tú les concedas, Señor. Que tú les concedas, Señor, tu salvación, Señor. Que tú les concedas venir al conocimiento de tu santo Hijo amado Jesucristo, Señor. Que tú, Dios mío, Señor, les concedas el arrepentimiento, Señor. Así como has tenido misericordia de nosotros y nos has concedido el reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amigo, amiga, si hoy quieres tú recibir a Cristo, repite esta oración con todo tu corazón, con toda sinceridad, y di conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, una pecadora, y en esta hora, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido que tengas misericordia de mí, Señor, y perdona mis pecados, Señor. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador de mi alma, Dios mío. Señor, lávame, Señor Jesús, con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Lávame y límpiame de todo pecado, Señor, y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador de mi alma. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde, y te recomiendo que asistas a una congregación, una iglesia donde se predique el Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga y hasta el próximo